a la presencia de Dios. Y déjeme decirle, ¿por qué es a Dios o al hombre? Voy a hablarle, alabado Dios, de la humillación, de la cual, déjeme decirle, es una palabra que es fácil para decir, pero tan difícil de hacerla. Tan difícil de llevar a cabo, alabado Dios. Y déjeme decirle, dice, humillaos. Oiga esto. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y la humillación, déjeme decirle, por eso es que el tema es a Dios o al hombre. No lo vamos a humillar ante el hombre, sino que nos estamos humillando delante de Dios. Y voy a hablar del tipo de humillaciones. Voy a hablar de quizás lo que estemos pasando, quizás lo que tengamos que pasar. Alabado Dios, pero nosotros tenemos que entender que detrás de esto viene una recompensa para nosotros. Amén. Detrás de esto, déjeme decirle, después de todo esto viene una recompensa para su vida y una recompensa para mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Aquel que se atreva a buscar a Dios y a humillarse delante de Dios, usted va a ver la mano de Dios sobre su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado Dios, porque déjeme decirle que es tan fácil, alabado Dios, decir la palabra, pero que tan difícil es humillarnos delante de Dios. Y tener que humillarnos, déjeme decir, en ciertas oportunidades, a veces tal parece que nos humilláramos al hombre, pero no nos estamos humillando al hombre, sino que nos estamos humillando ante Dios. Y me decía que veía esto incluso en cada actividad a donde fui. Y me decía, yo podía ver la gente trabajando. E incluso en la iglesia donde estuve ministrando, donde se congregaba mi tío, él me decía de que una de las que estaba haciendo las pupusas ahí no era convertida. Pero me contaron que de todos los días ella estaba ahí haciendo las pupusas, todos los días. Y a veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué es que está pasando esto? Hay gente que mejor prefiere, alabado Dios, quizás acercarse e incluso hacer algo, alabado Dios, pero menos llegar a los pies de Cristo. Cuando nosotros tenemos que entender, alabado Dios, que lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo es de que Dios está por venir por su pueblo. Y es necesario, alabado Dios, que los que estamos ahí humillados ante Dios no nos vayamos a descuidar, porque hay recompensa para usted y hay recompensa para mí. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros aprendamos a humillarnos delante de Dios. Aprendamos a entender que la misericordia de Dios es grande. Y si estamos en pie hasta este momento, es porque Dios ha estado a la par nuestro. Es porque Dios ha estado a la par suya. Es porque Dios ha estado ahí guardándolo, protegiéndolo. Alabado sea el nombre de Dios. Y Dios siempre está, déjeme decir, esperando de que nosotros en sí nos humillemos delante de Él. Hay tanta altivez en el hombre. Mire, la altivez puede ser, déjeme decirle, por una cosa o por otra. La altivez del hombre no solamente se está dando dentro de la iglesia, sino en cualquier lugar. Mire, hay personas que no quieren incluso que se les diga absolutamente nada. Hablando no solamente, no me voy a malentender, no, aquí en la iglesia, no, también en los trabajos. Y cuando vamos a hablar de la humillación, mire, porque incluso Pablo habla en una de sus cartas y dice que nosotros tenemos que obedecer a nuestros amos terrenales y tenemos que incluso hacer las cosas no como para nuestros patronos, sino como para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que buscamos día a día, alabado Dios, agradar a aquel que nos ha llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay muchos que sienten temor, sienten miedo en humillarse. Alabado sea el nombre de Dios. Hay quienes que quieren poner el carácter por enfrente, quieren poner el semblante, quieren cambiar el rostro como para que alguien, alabado Dios, incluso les tenga temor, y no es de esa forma. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos que entender, usted quiere que Dios lo exalte, usted quiere que Dios, déjeme decirle, lo proteja, usted quiere que Dios esté con usted en los momentos difíciles, tiene que aprender a humillarse primero delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, la humillación, oiga esto.
Esta palabra, alabado Dios, la buscaba en diversas, casi la mayoría de las versiones que hay en la Biblia. Alabado Dios, miren, en una de las versiones hay diferente, cuando habla y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. En una de las versiones, alabado Dios, dice en la versión Reina Valera el 95, habla y dice de que para que Dios nos dé honra o nos alabe, alabado Dios, cuando fuese tiempo. Porque nosotros tenemos que entender que es decir, el que nos va a honrar incluso cuando nosotros necesitamos que Dios ponga la mano en nosotros y se mueva en lo que nosotros estamos pidiendo, es a través de la humillación a Dios. Viene el tiempo que nosotros necesitamos. Oiga esto, quizás usted no se haya puesto a meditar en esto. Pero nosotros necesitamos, alabado Dios, que en el momento cuando nosotros estamos necesitados y queremos la ayuda de Dios, necesitamos que Dios ahí esté a la par nuestra. Cuando el problema llega a su vida y aparentemente no hay nadie que nos vaya a librar del problema, o no haya nadie que nos pueda sacar de ahí, déjeme decirle, nosotros tenemos que ver la mano de Dios. Él nos va a exaltar cuando es el tiempo, cuando sea el tiempo que nosotros incluso necesitemos de la ayuda de Dios. Ahí va a haber en diferentes versiones, alabado Dios. Aquí dice, en la versión que yo tengo la versión antigua, alabado Dios, dice: para que Él nos exalte. Yo no sé si hay alguna versión de algún hermano que diga diferente, pero déjeme decirle ahí, aquí dice: para que Él nos exalte. Alabado Dios. Y encontraba, como le vuelvo a repetir, en otra versión, alabado Dios, que de lo que habla, y esa versión habla y dice: para que Él nos exalce. No sé si alguien tendrá una versión donde cambie esa palabrita, pero déjeme decirle que en cada versión viene incluso más explicado para nosotros, para que nosotros podamos entender que, déjeme decirle, no es por el hombre, no es, déjeme decirle, la exaltación que su compañero de trabajo le dé. No es la exaltación, alabado, que quizás sus amigos le den, sino la exaltación que el Rey de Reyes y Señor de Señores a nosotros nos dé. Alabado sea el nombre de Dios, porque necesitamos, déjeme decirle, día a día que Dios esté a nuestro lado. Alabado, ¿es así o no es así? Necesitamos, déjeme decirle, que Dios esté a nuestro lado para que nosotros podamos ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Llegaba, déjeme decirle, a un lugar, mire, un evento tan lindo en esa iglesia. Incluso voy a revelar esa foto. Mire, déjeme decirle, una congregación llena, tan bonito como usted no tiene una idea. Dios hizo unos milagros ahí tan lindos. Oiga esto, alabado Dios, y me quedaba sorprendido. Alabado Dios. Fue una de la única iglesia donde fui, que déjeme decirle que yo vi esa iglesia tan metida en la presencia de Dios como usted no tiene una idea. Desde el momento que comenzó el servicio, fue una bendición tan linda. Oiga, como ustedes, déjenme decirles, no se imagina aquella iglesia metida en el Espíritu, todos alabando a Dios. Y llegó el momento, cuando llegó el momento de hacer la invitación a que pasaran al frente, mire, yo no ministré, porque casi toda la iglesia se fue al frente. Quitaron las sillas, alabado Dios, porque toda la iglesia, mire, metida en una bendición. Y yo oré solamente para que Dios hiciera milagros, y Dios hizo unas cosas lindas en ese lugar. Alabado Dios. Estuve en otras congregaciones donde hacíamos la invitación, y déjeme decirle, nadie se atrevía a pasar. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué esto? Mire, lo que se está viendo y lo que está sucediendo, déjeme decirle, lo que está viendo ahora, incluso aquí en la iglesia, alabado Dios, no es solamente aquí en Río. No es solamente el tiempo de gracia. Esto está pasando, déjeme decirle, en los diversos lugares allá en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. A donde quiera que usted vaya va a ver este caos espiritual. Pero lo que sucede es, Dios me administraba incluso viniendo, alabado Dios, de Houston acá. Dios
Dios me ministraba ahí en ese avión y me hacía entender que lo que hace falta es que nosotros nos demos cuenta que no nos estamos humillando ante el hombre, sino humillándonos delante de Dios. Y cuando usted se humille delante de Dios, Dios va a hacer cosas lindas en su vida. Vamos a adorar a Dios y lo vamos a dar. Denle palmas a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Hay recompensa para ustedes y hay recompensa para mi vida tocante a esto. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que aprender, alabado, incluso dentro de la iglesia, que nosotros nos humillamos ante Dios, no ante el hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Podrán llegar ofensas a su vida. Podrán llegar quizás maltratos a usted. Podrán llegar, diversas acciones en contra de usted. Y a veces hay muchas personas que usted las va a ver calladitas siempre. Hay muchas personas que usted las va a ver siempre con el semblante hacia abajo, humilladas. Y hay muchos que incluso se exaltan, se van y se exaltan ellos sobre ellos mismos porque creen de que aquella persona, incluso al que ellos están ofendiendo o al que ellos están mirando mal, ellos creen que a ellos se humillan porque están siempre con el rostro hacia abajo. Nosotros tenemos que entender que pase lo que pase, le digan lo que le digan, alabado Dios, en contra de su vida o en contra de su familia. Déjeme decirle, usted tiene que aprender a esperar a que Dios ponga su mano para que todas estas cosas usted pueda ver la gloria de Dios sobre su vida. Hay situaciones difíciles, las hay porque las hay. Alabado sea el nombre de Dios. Si no es en la familia, es en el trabajo. Y si no es en el trabajo, mire, hay diversas situaciones. Incluso quizás, déjeme decirle, hasta en los hogares hay maltrato, hay tanta cosa. Y nosotros tenemos que aprender a humillarnos. Y a veces decimos, no, es que este ya se acostumbró a eso. No, nosotros tenemos que darnos cuenta que nos estamos humillando delante de Dios. Hay muchos que dicen, no, es que a ese ya no le cala, a ese hay que hacerle lo que le hagamos. No, usted tiene que aprender, incluso aunque ellos tengan ese tipo de pensamiento y crean esas cosas, déjeme decirle, usted está humillado delante de Dios. Porque hay personas, miren, que se atreven incluso a blasfemar y a profanar cosas en contra de los hijos de Dios. En los tiempos que estamos viviendo, mire, el diablo se va a inventar una y miles cosas para que usted se desanime. Miren, estos días llegaron muchas personas a hablar conmigo, incluso de mi lugar. Llegó un hombre, alabado Dios, que déjeme decirle que todo el tiempo es un hombre humilde. Alabado, es un hombre callado, alabado Dios. Pero ese hombre llegó y me empezó a hablar de las situaciones que él incluso había estado pasando en su vida. Y yo le dije, mire mi hermano, si hay algo que usted tiene que hacer, es humillarse delante de Dios. Y saber que las cosas que nos suceden a nosotros no nos suceden para mal, sino para bien. Si usted aprende, ese fue mi consejo para él. Yo le dije, si usted aprende a humillarse delante de Dios y aprende a buscar a Dios y a estar ahí delante de la presencia de Dios, cuando aquellos que lo han humillado, alabado Dios, crean de que usted está para ser derrotado, se va a llevar la grande sorpresa, porque en vez de que lo vean derrotado, a usted lo van a ver siempre arriba, alabado Dios. ¿Por qué le digo? Porque está en las manos de Cristo Jesús, alabado Dios. Y el diablo, mire, el diablo quiere poner tanto desánimo ahora, en estos últimos días, en el pueblo de Dios, para que ya no se congregue, para que ya no busque la misericordia de Dios. Incluso entre nosotros mismos tenemos que tener ese grande cuidado. Usted que busca a Dios, usted que se atreve a estar delante de la presencia de Dios, ese cuidado tiene que tenerlo. Que entre más usted busque a Dios, entre más usted esté cerca de Dios, el enemigo va a querer aventársele con todo, a tratar de poner desánimos en ustedes. Déjenme decirle, quizás hasta aquí en medio de nosotros mismos. Aunque no diga amén, pero es la verdad. Déjenme decirle, nosotros tenemos que entender que lo que nosotros llevamos es una lucha. Y yo voy a demostrar, mire, esta lucha que nosotros llevamos es de humillarnos delante de Dios. Y cuando aquellos vean y crean que estamos derrotados, es cuando más en victoria estamos. Porque todos, aquí todos, mire, aquí no me vaya a decir de que incluso esto
favor en una iglesia. Mire, no vamos a pensar, déjeme decirle que ya todos a nosotros ya la tenemos hecha y que ya estamos todos libres de todo. No, es cuando más problemas tenemos. Y aquel que se cree que ya